Hola, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario Rompeviento TV Informa. Mi nombre es Ernesto Ledesma y el calendario nos está marcando el 3 del mes de julio, el año el que padecemos de esta pandemia, del año del COVID-19 2020. Le agradezco que nos esté acompañando en una emisión más. El día de hoy vamos a iniciar con una entrevista que tendremos en este momento con Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia del Gobierno de la República y coordinador general de comunicación social. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Jesús Ramírez, que ya lo tenemos por ahí a cuadro. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Ernesto, ¿qué tal? Un saludo a la audiencia de aquí de Rompimiento TV. Gracias, Jesús. Jesús Ramírez, quisiera iniciar esta entrevista con un informe que publicó la organización Artículo 19 y Fundar acerca de un balance que hacen, que finalmente se liberó la información a través del INAI para en lo que toca a los gastos a los gastos en publicidad por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ellos titulaban el gasto en publicidad oficial, como bien lo habían anunciado ustedes, pues una reducción de entre el 75 y 80%, una reducción considerable que varios periodistas y medios de comunicación pues celebramos que haya una reducción para un gasto tan excesivo que había. Sin embargo, también señala Artículo 19 y Fundar que persisten algunas malas prácticas todavía en lo que toca a los criterios para asignar la publicidad. Yo te voy a pedir ahí, Santi, tenemos una primera imagen que es el gasto en publicidad y que no sé si Jesús también las puedas estar viendo ahí a cuadro o no. Bueno. Sí, Pero ya, ok, claro. Entonces, bueno, se habla del recorte presupuestal que hubo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando del año 2019, que está en una cifra redondeada en 3.245 millones en comparación con la cifra que manejó Enrique Peña Nieto, que era de poco más de 9,000 millones de pesos. Pero en esta parte, Jesús Ramírez, lo que señala Artículo 19 y Fundar es cuáles son los criterios en lo que toca a la distribución que da la Presidencia de la República en el gasto de publicidad. Ahí te pido, Santi, que pongas la siguiente tabla, que es el gasto en publicidad, beneficiarios que más dinero recibieron en publicidad oficial. Y entonces viene ahí un listado que la audiencia podrá estar viendo a cuadro, desde Grupo Televisa hasta comercializadora IMU SADCB. Es decir, que lo que señala también Artículo 19 y Fundar es que no necesariamente responden luego los gastos al alcance de los medios de comunicación. Entonces, Jesús, si pudieras darnos una explicación de cuáles son los criterios que asume la Presidencia de la República en la distribución de los gastos en medios de comunicación. Bueno, primero un saludo. En segundo lugar, no es por el INAI que se da a conocer esta información. Esta información la puede ver cualquier ciudadano en Compranet, que está en tiempo real. Abrimos ahí con la Secretaría de la Función Pública. Lástima que entró la pandemia en el ínterin, pero ya a partir de este año, en tiempo real se tiene la información respecto a los gastos en publicidad. Como bien, bueno, primero la historia. Cuando llegó este gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se propuso reducir, primero en un 50% el gasto en publicidad, pero bueno, pues realmente se redujo en casi 2/3 partes, un poco más, y lo que se gastó
respecto a lo que han gastado los otros gobiernos, pues tan solo del año del 2018 y 2017, pues estamos hablando de una tercera parte de lo que se gastó realmente, ¿no? En Sí. lo formal, porque aquí habría que ver que hay otros, digamos, recursos económicos que fluyeron en el pasado hacia los medios de comunicación, hacia periodistas en lo particular, hacia algunos portales que no están registrados. Curiosamente, yo he señalado que la tecnocracia mexicana, que presumía de eficacia, de tecnología y del uso, pues dejó cajas en la Secretaría de Hacienda, cajas físicas, ni siquiera digitalizaron los documentos con los contratos, montos y demás, ¿no? Entonces eso hace más difícil todavía la investigación y el rastreo del gasto publicitario en el gobierno o en los gobiernos anteriores. Respecto a lo que se señala del gasto, bueno, primero se replanteó la política de comunicación, se establecieron criterios para, digamos, establecer con claridad cómo iba a ser la publicidad del gobierno, considerando, bueno, pues por un lado las audiencias, el alcance de lectoría o de los visitantes únicos en el caso de los medios digitales, y que pues esos son, digamos, los criterios cuantitativos, ¿no? Respecto a la publicidad, y esos pues están ahí planteados. Otros son en relación a la importancia de los medios en función de su pertinencia o de su importancia regional, porque también la política de comunicación, tal como lo mandata la Constitución, pues el derecho a la información de los ciudadanos también tiene que ver con el alcance hacia sus regiones. También las dependencias están obligadas a informar a la ciudadanía, también en lo específico de sus programas, en el caso de la protección civil o de otras áreas como la seguridad, pues de informar a la población en caso de necesidad, ¿no? De desastres o de contingencias sanitarias, por ejemplo, como la que estamos viviendo, o situaciones especiales. Entonces, ahí también se tiene que destinar recursos específicos hacia las regiones y por primera vez hemos buscado que medios regionales, medios comunitarios, pues alcancen los recursos de publicidad, también alcancen hacia las radios independientes, a las radios comunitarias sociales en las regiones, ¿no? Pero, bueno, pues para hacer esto, pues no se cuenta con una herramienta legal adecuada, ¿no? La Ley General de Comunicación Social es una herramienta que está impugnada. Bueno, ya de hecho la Suprema Corte planteó que hay que cambiarla, que el Congreso tiene que discutir una nueva ley. Entonces, ¿Ustedes están de acuerdo con eso de abrogar la Ley General de Comunicación Social? Claro, que hay una propuesta que hicimos. De hecho, trabajamos con algunos colectivos para hacer una propuesta. Y en materia de publicidad, pues hay un tema que me parece lamentable que el artículo 19 no retome esta parte, que no puede haber equidad en términos de la publicidad si no hay un piso parejo. Entonces, y el piso parejo, bueno, lo pone la ley, pero también las mediciones. Que debe haber, necesariamente tiene que haber una estandarización de las mediciones de audiencia, o de alcance, o en fin, de los criterios que están establecidos en la política de comunicación social, como lo que debe ser una ley de comunicación social general, pues deben establecerse ahí. Y entonces no tenemos ningún instrumento legal confiable. Hay una autorregulación de las empresas respecto a sus audiencias. En materia de medios electrónicos, hay 2 empresas que hacen estas mediciones, las cuales, si uno compara, pues son contrastantes. No hay digamos, ni siquiera un acercamiento respecto a las mediciones. Si también cada periódico hace sus propias auditorías de cuántos ejemplares son los que se imprimen, cuántos son los que distribuyen y cuántos son los que se venden, pues ahí hay una autorregulación también que deja mucho que desear, porque está en manos del propio actor hacer esta auditoría, ¿no? Que se pagan empresas, pues sabemos que tampoco voy a hablar de empresas, pero sí a veces se presta a manejos pues discrecionales. Entonces, el caso está en que tenemos que emparejar este piso, y ante esta realidad, pues nosotros hemos operado
por un lado, privilegiando los medios regionales, pero bueno, también hablando, tenemos que tomar en cuenta las realidades. Tú hablabas de ese cuadro de los medios más beneficiados o que han recibido más recursos, pero pues si vamos a lo que son los estudios del consumo de información, cómo se informa a la población, variados desde, pues no sé, desde Consulta Mitofsky, si quieren hablar de una empresa que se dedica a hacer este tipo de estudios, o Ivope Nielsen, o hay otras encuestadoras, pues la televisión sigue siendo un medio predominante, aún a pesar de que ha reducido el impacto que tenían del 80, 90%, pues ya estamos del orden del 60% del consumo, pero sigue siendo, a pesar del aumento de lo que son el consumo en las redes sociales, el internet, en fin, para informarse, cada vez va teniendo mayor peso, aún no tiene un peso tan grande como los medios electrónicos, particularmente la televisión a nivel nacional, como la radio a nivel de las regiones. Entonces, siguen siendo los medios electrónicos siguen pesando mucho, y por lo tanto para la comunicación gubernamental pues tienen que ser tomados en cuenta de manera pues importante para poder hacer llegar el mensaje a la población. Jesús, por ejemplo, con esto que me estás planteando, eso desde el punto de vista de ustedes justifica que el 40, como bien señalan aquí, artículo 19 y Fundar, que de los 564 medios de comunicación, son 5 los que concentran el 40% de los recursos, es decir, poco más de 1.253 millones. Ese sería el razonamiento de que 5 medios concentren el 40% de los recursos. Bueno, es que hay varias cosas para leer estos datos que había que precisar, pero bueno, de entrada te diría que sí predominan los medios electrónicos, por eso radio y televisión están ahí encabezando la lista. Allá de los 5, pues hay una empresa o una razón social llamada Medios Masivos, que representa 120 medios regionales. Entonces ahí no es que haya un medio llamado Medios Masivos, sino es una especie de agencia que representa a 120 medios impresos de las regiones. Por ejemplo, ¿esos son regionales, Jesús? Sí, son regionales. Ya, ¿sabes, recuerdas de algunos medios que estén dentro de pues vamos desde los medios de Tijuana hasta medios de Tamaulipas, de Veracruz, noticias de Oaxaca, en fin, de Yucatán, pues está hasta Por Esto, en fin, hay otros medios, pues está muy diversificado. Hay varios soles de México, o bueno, soles de Michoacán, de Puebla, etcétera, ¿no? Hay periódicos regionales de otro tipo que están en medios masivos. Ya. Esta lógica, Jesús, de los criterios, por ejemplo, Jornada, Milenio, Agencia, Grupo Radiocentro, Diario Reforma, por ejemplo, ahí es que también aplica el mismo criterio de la cuestión del alcance y demás. Sí, del alcance y de también pues, de los nichos de población a los que van dirigidos, ¿no? Y también algo importante, no hay nichos. Aquí no hay criterios, sí, porque también la pertinencia cultural de las radios comunitarias pues también tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Entonces, también ahí se aplica ese criterio. Luego lo que señalaría es que no hay criterios políticos. Es decir, no hay de los medios que apoyan al gobierno y los medios que están en contra del gobierno. Entonces, los que están a favor del gobierno, por decirlo así, se les favorece, y a los que están en contra se les castiga. Aquí no hay esa política, no existe en este gobierno. Al contrario, en eso hay una equidad, más o menos en relación a su alcance y a su pertinencia. Entonces, tenemos, por ejemplo, la revista Proceso, que es una de las revistas más críticas, afortunadamente con una tradición crítica en la historia de México, que ha marcado el periodismo de investigación, y en el caso de este gobierno, pues solo en el año 2019 recibió más presupuesto que todo lo que recibió en un sexenio.
pues quiere decir que hay también un reconocimiento a la trayectoria periodística. Y esto, por ejemplo, en el caso de la jornada, pues también tiene que ver con esto, ¿no? No solamente es su alcance, sino también hay un criterio de resarcir, digamos, el castigo que recibieron varios medios a lo largo de pues, todas estas épocas de lucha por la democracia y que, pues, de alguna manera, pues, está reconociendo su trayectoria y pues, el público al que va dirigido. Entonces, por eso aparece la jornada ahí de manera preeminente. Y eso aplica entonces también para Reforma. Bueno, Reforma, nosotros estamos dando más o menos pues, los mismos recursos que recibía, un poco más que los recursos que recibían otros gobiernos, pero nosotros de acuerdo con los criterios en los que está establecido. Obviamente, el Grupo Reforma pues también tiene otras denominaciones en el norte, ¿no? Los periódicos. Entonces, ahí pues estamos con ese reconocimiento de lo que significa su público. ¿Cómo ahorita que este dato que me parece, que bueno, de cierta manera comparto, nada más me gustaría entender cómo miden eso, por ejemplo, los nichos de algunos medios, es decir, el nicho, todos tenemos claro que el nicho que tiene Reforma, pues ya sabemos qué sector es el que puede tener, puede leerlo más, y lo mismo sería para el criterio para el caso de la jornada o de la revista Proceso. Sí. O sea, ¿cómo miden los nichos? ¿Cómo miden los nichos? No, bueno, por un lado, ahí ya también estamos hablando de que no solamente son medios impresos, son multimedia. Es decir, tienen internet, tienen redes sociales, tienen el impreso. Algunos tienen ya hasta sus canales en YouTube, ¿no? Entonces, en medio de televisión, entonces, que ya compiten con ustedes. Entonces, creo que pues, reconocen estas realidades, las mediciones pues son más complejas, ¿no? No solamente de recibir en el registro que hay en Gobernación de publicaciones de cuánto editan, porque si nos vamos a eso, pues cada vez hay una, es más, ahorita justo en esta crisis de la pandemia, pues una reducción casi a lo mínimo que hemos visto en la historia de los periódicos, ¿no? También tenemos que reconocer la realidad y eso es algo muy importante que a lo mejor a artículo 19 no le parece relevante, pero que a nosotros sí. El ecosistema mediático forma parte de la vida democrática de un país y es una obligación del Estado mexicano, digamos, mantener sano ese ecosistema. Entonces, se enfrenta a una crisis económica, una crisis de consumo, una crisis de recursos del sector en su conjunto. Ya no vamos a hablar de medios en lo particular, sino el conjunto del consumo de la información y el entretenimiento en México, pues ha ido cambiando y en detrimento de los medios tradicionales. Entonces también tenemos que hacer un equilibrio. Y el equilibrio es mantener un presupuesto. A nosotros nos gustaría idealmente que no hubiera recursos públicos destinados a los medios. En eso sí coincidimos con el artículo 19, que debía ser el público el que premie o castigue a los medios y que les dé funcionalidad y les dé perspectiva, futuro y economía. Sí, pero en estos momentos, como está la situación del país, como vivimos en una globalidad que tampoco podemos omitir y que nos interesa pues mantener medios mexicanos, y pues también es una obligación del Estado mexicano buscar este equilibrio. Por eso se han tomado ciertas decisiones, como mantener, aunque sea muy acotado este presupuesto, pero pues mantener el presupuesto de publicidad, si no, pues quebrarían la mayor parte de los medios de comunicación. No porque dependan del presupuesto público, pero ahí está parte de su margen de ganancias o el nivel de sobrevivencia. Y hablabas hace rato de los 5 medios que, bueno, menciona las televisoras como parte importante de los que reciben más recursos, pero vamos hablando en perspectiva. O sea, si estamos hablando de que Televisa, por ejemplo, había recibido pues algo así como pues no sé, 1,600 millones, si hablamos del 2018, casi 1,600 también en 2017, entonces, frente a los 360 millones que recibió en 2019, pues sí es una drástica caída de
pues Sí, sí, no, sí, no sí, completamente. estamos hablando de que pasó del 30, o sea, porque para hablar de un año, 2017, Televisa se llevó el 34% del presupuesto, pero estamos hablando de 10,000 millones. Entonces, el 34% representa más de 3,000 millones de pesos. Y ahorita 10 veces menos es lo que está recibiendo en este gobierno, ¿no? Entonces, las comparaciones son un poco difíciles, hablando en porcentajes y en una Claro. tabla numérica, porque realmente sí hay una reducción drástica de los recursos. Sí, sí. Evidentemente, aunque compartamos el hecho de que no debiera darse recursos públicos a los medios de comunicación, pues hemos heredado un país con ciertas prácticas, con ciertas dinámicas, y para cambiarlas pues hay que hacer un régimen de transición. No se puede cambiar de tajo, porque si así vemos la molestia y el enojo de medios de comunicación, de grupos económicos afectados por la reducción de los contratos que se daban a los amigos, a los socios y a las empresas favoritas, pues imagínate cómo estaríamos si cerramos completamente la llave del presupuesto público. Y es también, como te digo, un criterio de gobernanza, es un criterio de sostenibilidad del ecosistema mediático, y que pues tenemos que ser responsables también al respecto, ¿no? Ya. Jesús Ramírez, otra pregunta. Con respecto de la distribución del gasto mes a mes del 2019, ¿por qué es tan disparado la diferencia, la proporción de gasto en el mes de noviembre y diciembre en comparación de los meses anteriores, es decir, de enero hasta octubre? Bueno, por muchas razones, pero la más importante es bueno, recibimos el gobierno Ahí sí puedes poner la tabla, Santi, por favor, la tabla de gastos en publicidad oficial, por favor. Gracias. Perdón, Jesús. Sí, no, mira, es que, bueno, es muy sencillo. Digamos, el ejercicio del gasto, de acuerdo a la inercia gubernamental y burocrática, que es el elefante del que tanto se ha hablado, pues es que el presupuesto normalmente, en estos criterios, pues va aterrizando y empieza a ejercerse en marzo, en abril. Entonces ya llevas un retraso de 3 meses respecto a una programación del año. Y entonces, si a eso le agregas que la curva de aprendizaje de la nueva administración, es decir, los procesos para la aprobación de las campañas, la centralización misma que se operó para digamos, la publicidad gubernamental en la coordinación de comunicación social de presidencia, la cantidad de procesos administrativos que hay que cumplir y eso cualquier medio de comunicación lo sabe, no solo para registrar las tarifas. O sea, el retraso no solamente es del ejercicio del gasto, sino también del registro de las propias empresas, que tienen que actualizar sus datos del IMSS, que tienen que actualizar el pago de impuestos, que tienen que actualizar otra serie de requisitos legales, en fin, que tienen que tener, y actualizar sus tarifas, y esto hacerlo cada mes. Entonces, todo eso vuelve una serie, y si vemos que cada campaña es una carpeta de justificaciones, estrategias, estudios, y luego pues incluir por qué se incluyen esos medios. Entonces, de tal manera que todo el proceso para la aprobación y luego el pago de la publicidad, pues es complejo. Entonces, eso también retrasa los procesos de ejercicio y de gasto. Entonces, pues sí, ni modo, para no entrar en un subejercicio, pues si se retrasa toda esta parte, pues terminas en los últimos 3 meses del año, pues ejerciendo una buena parte del gasto. Entonces, eso también se llama curva de aprendizaje, pero Es no es decir, por justificarse, pero eso ocurre en todas las administraciones. Nosotros estamos, bueno, lástima que este año no es un buen ejemplo porque realmente se paralizó la publicidad gubernamental porque se centró todo en salud, y entonces todas las campañas pues están paradas, y apenas vamos a empezar a ejercer, digamos, estas campañas y estos gastos. Entonces vamos con cierto retraso, pero bueno, vamos a optimizar los procesos para que no lleguemos al tema de un gasto excesivo en diciembre o en noviembre.
Ya, Jesús, en el caso de las instituciones que más gastaron publicidad, también brinca muchísimo que todo se centró en tres secretarías o instituciones, es decir, Secretaría de Gobernación con 34%, el IMSS con 21% y pronósticos para la asistencia pública un 12%. De ahí para el Real, solo 3, 2 o 1%. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio ahí, Jesús? Pues una parte es inercial, es decir, heredamos un presupuesto. Recordemos que en 2019 heredamos un presupuesto que se empezó a discutir antes de que llegáramos. Y entonces había, por ejemplo, en gobernación, pues ahí ya había un presupuesto ya programado de cerca de 2,000 millones de pesos de publicidad. Y entonces se redujo, pero aún quedó muchísimo dinero ahí. Ya no ocurre en 2020. En 2020, si por ejemplo la Secretaría de Gobernación tuvo 1,950 millones para gastar en publicidad, al menos eso estaba presupuestado. Ya en los hechos estamos hablando de que para este año pues van a ser menos de 200. O sea, creo que con los recortes, menos todavía. Creo que vamos a hablar de 90 millones. Entonces, sí hay, evidentemente, pues hay un ajuste de los gastos que se van a hacer y una reducción, porque pasamos de 3,260 millones que se gastaron el año pasado a 2,200 para este año. Hay 1,000 millones de pesos menos que se van a gastar este año. Ahí, Jesús Ramírez, por tanto, debemos presuponer que ahorita mucho del recurso en gastos de publicidad, estamos suponiendo que va a haber un incremento importante y posiblemente las instituciones que más publicidad van a tener sería el IMSS y la Secretaría de Salud por motivos de la pandemia, supongo. Sí, y bueno, el IMSS porque tiene un régimen especial, tripartita, pues no es presupuesto público todo, o bueno, sí es presupuesto público, pero no deviene del presupuesto de la federación en su totalidad. Lotería Nacional, que también es una de las instancias que más gasta, pues son autogenerados. En el pasado, la secretaría que más gastaba publicidad era la Secretaría de Defensa Nacional. Ahora ya no está tan prominente la Sedena, aunque sigue teniendo importantes recursos de publicidad. Ya. Salud, por supuesto, este año, pues, está haciendo, bueno, estamos usando también los tiempos oficiales y eso, pues, también disminuye el gasto en el caso de salud. Casi todo lo estamos, digamos, ejerciendo para producir los materiales, no tanto como publicidad pagada. Ya, Jesús Ramírez, pasando al tema del Instituto Nacional de Transparencia, del INAI, del acceso a la información y protección de datos personales, esa es una institución que no recibe, supongo, algún presupuesto también para gasto publicitario, o cómo están funcionando ahí. No, bueno, hay que recordar que los organismos autónomos tienen una forma de ejercer su presupuesto de manera autónoma. El INAI tiene su publicidad y ahí pues podemos opinar y dialogar o establecer lo que sea, pero ellos tienen, digamos, su autonomía. Nosotros no podemos solo recomendar y nada más, porque ellos tienen, ahora sí que ejercen su presupuesto acorde como el INE, como todos los organismos autónomos, tienen su autonomía para ejercer su gasto. Incluso organismos como el Infonavit o el IMSS tienen al ser tripartitos, pues tienen su propia autonomía también para ejercer publicidad. Ahora, hay un diálogo y se establecen criterios, se intenta unificar pues, tanto la forma como la distribución de los recursos, pero eso son recomendaciones, ellos tienen su propia autonomía. Ya, con respecto de los dichos, bueno, no solamente hoy, en otros momentos también que ha tenido el presidente López Obrador sobre el INAI, ¿tú consideras, ustedes consideran que las mañaneras están sustituyendo en mucho el trabajo del INAI? ¿O cuál es la visión que tienes sobre esto,
Jesús? No, yo creo que, mira, lo que pasa es que el tema del INAI, como de otros organismos que se han creado, es más bien es la pertinencia de su existencia o no. Nadie habla de que los temas son importantes, o sea, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la regulación de la vida o de la industria eléctrica o petrolera, en fin, hay la propia, hay la Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, ¿no? Hay organismos muy pertinentes por la situación y la complejidad de los temas que sí valen la pena mantener, pero hay otros que hay que preguntarse si, como se concibieron, son pertinentes. Por Por ejemplo, ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo digamos, un área estratégica de la nación, de la soberanía, del ejercicio de los derechos, la, las ondas hercianas como las radioeléctricas, pues le pertenecen a la nación, a todos los mexicanos, y que un grupo pequeño de personas ejerza de manera autónoma, sin controles, las decisiones sobre estos espacios, aunque estén mandatados por ley, pues a mí me parece un riesgo que tenemos que reflexionar como sociedad, cómo preservar el equilibrio para evitar los monopolios, pero al mismo tiempo manteniendo la soberanía, y que no se cuelen intereses económicos nacionales o transnacionales en las decisiones del instituto. ¿Por qué? Porque estos organismos autónomos nacieron en el auge del debilitamiento del Estado Nacional. Por eso son instituciones nacidas en el neoliberalismo, cuando, digamos, el sentido común neoliberal era reducir el papel del Estado, aumentar el papel del mercado y generar, digamos, una especie de promover la autorregulación del mercado, quitándole las herramientas al Estado para poder actuar. Ese es el trasfondo de los organismos autónomos. Entonces, ahí es donde hay que preguntarse cómo, si están cumpliendo la labor de defender el interés público, el interés de todos, porque ese es el papel que tienen que jugar, sin que los contamine, digamos, el poder político ni el poder económico. Ahí es donde pensaría, si realmente cumplen su papel, pues está muy bien. A veces uno piensa, por la actuación, haciendo un balance de su trabajo, que a veces se inclinan más por favorecer intereses no públicos, intereses privados, o que su mandato contra los monopolios no es real, o como el tema del Instituto Nacional de la Transparencia y el Derecho a la Información, pues realmente se requiere un aparato tan grande para finalmente obligar a la autoridad a cumplir la transparencia, pues mejor establezcamos procesos que tengan consecuencias en su no cumplimiento. Si una autoridad no transparenta, en lugar de hacer procesos tan largos con el INAI y todo eso, pues, que directamente tengan una consecuencia administrativa, legal, en fin, que obligue a la autoridad a dar cuenta de su actuación, como es una obligación de acuerdo a la Constitución. Pero ustedes están pensando o creando un mecanismo para que esto pueda llevarse a cabo. Es decir, hoy, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador señalaba el presupuesto del INAI, que comparto con el presidente, que es muchísimo, 1,000 millones, pues qué barbaridad. Vaya que sí lo es, pero te pongo un ejemplo. Entrevistaba a Anabel Hernández o nosotros en Rompeviento, cuando hacemos solicitudes, pues aproximadamente entre el 60 y 70%, cuando hacemos solicitudes de información, las instituciones de gobierno y secretarías de gobierno se niegan a dar la información. Y me decía Anabel, es que es irónico, dice, pero obtenía más información a través del INAI en el sexenio de Peña Nieto que en el sexenio de López Obrador. Eso es por poner un ejemplo, porque también, y tú lo sabes también muy bien, que como nosotros como medio, luego necesitamos el documento oficial que certifique que lo que estamos preguntando, esta es la respuesta o el dato real. Si está habiendo un vacío y una negación por parte de secretarías de gobierno o instituciones de gobierno, ¿qué propondrían ustedes para resolver eso? Bueno, yo creo que tiene que, así como
se ha elevado el delito de corrupción a un nivel donde ya sí tiene consecuencias, pues la falta de cumplimiento del derecho a la información, que es, digamos, la manera correcta de hablar de la transparencia, cumpla. Y también poner y establecer los límites en materia de seguridad nacional. O sea, qué información sí no se puede conocer por razones de seguridad nacional y cuál todo lo demás tiene que conocerse. Y ponerse en tiempo real. Por ejemplo, nosotros, a partir de un diálogo con el INAI, pues lo que establecimos, estábamos pensando en un mecanismo que a través del INAI pudiera hacerse público todo el gasto en publicidad, pero reflexionando sobre el fondo de lo que significa la transparencia, pues tienen que ser los propios instrumentos del Estado, directamente de la administración pública, del Ejecutivo, que transparente su actuar. Entonces, con la función pública se armó esta página en Compranet, donde en tiempo real ahí va aterrizando todos los gastos y todos los pagos y las facturas y las razones sociales, o sea, todo está ahí, así debería ser todo. Ese es un ejemplo, por lo menos en el área que a mí me corresponde, lo estamos haciendo lo más transparente posible. Y claro, como somos servidores públicos, estamos no solo expuestos, sino necesariamente teniendo que ser evaluados por los medios de comunicación, por la opinión pública, por los ciudadanos, y que cuestionen lo que está mal, pero también que se reconozca lo nuevo y lo que vamos avanzando. Una parte del informe de artículo 19 sí reconoce los avances, sí, pero uno ve las notas y solo se va sobre las cosas negativas, pero está bien, es parte de la deliberación pública, y para eso estamos, para explicar por qué se toman ciertas decisiones, pero yo creo que ya ahora las nuevas tecnologías nos podrían llevar a que los contratos, las licitaciones, todo pueda ser en tiempo real conocido. Solo lo que sea materia de seguridad nacional que ponga en riesgo a la seguridad del país, pues no se conozca, pero lo demás hoy contamos con instrumentos, no necesitamos intermediarios que den a conocer la transparencia del gobierno, debe ser instrumentos técnicos adecuados para hacerlo en tiempo real. Yo le voy más a eso, es más barato, no eliminamos burocracias, eliminamos tantas peticiones, tiempo el que invierten los ciudadanos, los medios, en buscar tantos anónimos o personajes políticos que buscan información, pero que tienen que, ni siquiera dan su nombre, sino, porque si vemos las listas de quién pide información, pues está divertido las identidades, ¿no? Ya, Jesús Ramírez, una última pregunta sobre esto. Por ejemplo, nosotros Rompeviento, como medio de comunicación, queremos tener la información de cuál es el recorte presupuestal que se hizo en tiempos de COVID a todas las secretarías de gobierno e instancias de gobierno, porque vemos que el recorte es brutal, es tremendo. Pienso en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y prácticamente en todas las secretarías e instituciones de gobierno. Pero cuando le preguntan al presidente López Obrador en alguna mañanera, dice que no hay recorte, y sí hay recorte, y nosotros intentamos hablar nuevamente con dependencias de gobierno, con secretarios o con directores de instancias de gobierno, y no quieren, dicen que de ese tema no quieren hablar. Y eso pues preocupa, ¿no? Porque también forma parte de falta de una transparencia. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros como medio de comunicación tener esa información? Bueno, en este caso pues es un caso especial, ¿no? Porque se están tomando medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios. Sí, sí. Obviamente la normalidad se rompió. Entonces, sí, la forma, digamos, lo que el gobierno federal está haciendo es reduciendo los gastos personales y los gastos operativos. Pero sucede que en estos dos grandes rubros hay muchos gastos que a lo largo del tiempo se fueron colocando ahí que no pertenecen a estos rubros, a estos conceptos. Entonces, por decir, la Casa del Refugio de la Mujer del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pues está como en un espacio en el que si uno piensa solo que en el gasto operativo o en los gastos personales, pues pareciera que se va a recortar porque se van a reducir y congelar esos recursos.
pero se está haciendo un ajuste, y eso sí lo aclaró el presidente, ningún recurso que se destine a la población de cualquier espacio educativo, especializado en materia indígena, la atención a las víctimas, los refugios para mujeres, los gastos para la educación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no van a ver afectado su capacidad y su desempeño, aunque en estos momentos técnicamente están en observación, digamos en corchetes, su presupuesto, pero no se les va a afectar ni se va a poner en riesgo su trabajo, ni solo se va a reducir, digamos, los gastos redundantes, los gastos que puedan hacerse de gastos de representación, de lo que son los viáticos para viajes, en fin, los gastos que, digamos, no son esenciales, pero todo lo demás está garantizado. Quizá no se atreva ningún titular del ramo que sea a hablar de esto, porque todavía está en proceso de estudio y en qué partes son realmente gastos operativos y de servicios personales y cuáles son gastos esenciales, pero de todos modos se está garantizando el funcionamiento de todas las instancias, así como cuando se planteó que la CEAP en materia de víctimas se iba a acabar el presupuesto para apoyar a los grupos de familiares que buscan desaparecidos, que buscan a quienes han sido víctimas de la violencia o de la desaparición forzada. Para nada, estamos incluso acá a firmar un acuerdo al respecto con los colectivos y se va a garantizar esos recursos, eso no se va a reducir. Es un tema de que en una situación extraordinaria se tomaron decisiones por la presión y por la situación económica del país y por no endeudar al país también, pues de buscar tener la mayor parte de los recursos, porque pues son pocos y entonces hay que racionalizarlos, pero esa racionalización no va a afectar en lo fundamental la acción de las instituciones públicas. Sí, te lo comento porque en los hechos sí está afectando en varios. Por ejemplo, entrevistaba a Abel Barrera, que lo conoces, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, de la montaña de Guerrero, donde en Tlapa tienen hasta hospitales que, la denuncia que tienen las propias direcciones de los hospitales es que nos recortaron el presupuesto y no tenemos para esto, entonces hay una situación crítica en varios lugares. Dame los datos, yo te respondo puntualmente qué hospitales. Yo creo que son hospitales estatales, no son hospitales federales. Si algo se ha hecho justo tocaste el tema más delicado y al mismo tiempo que más atención ha prestado el gobierno, el tema de la salud. Sí, ahora, nunca se ha invertido tanto en infraestructura hospitalaria, atención como ahora, y se está garantizando la atención, o sea, es prioridad de este gobierno, la atención a todos los pacientes que, evidentemente con la pandemia, puedan ser contagiados con COVID y tengan necesidad de la atención hospitalaria. También quienes por otras razones, otros padecimientos tengan necesidad de hospitalización o de atención médica, se está garantizando. Por eso también se hizo un acuerdo con hospitales privados para, frente a la posible, frente a la ocupación de hospitales públicos para atender la pandemia, liberar espacios que van a ser financiados y pagados por presupuesto público en hospitales privados. De tal manera que la atención es prioritaria. Por eso yo te agradecería que si Abel Barrera de Tlachinolan tiene los números, los nombres de las clínicas, yo estoy seguro que son estatales, porque hacemos un seguimiento permanente de la situación de los hospitales federales, del INSABI, del IMSS, del ISSSTE, en fin, y que estamos buscando que no dejen de contar con recursos. Quizá en materia de la distribución de los implementos de protección para enfermeras, camilleros, médicos y médicas, hubo algún problema, pero ahora ya está, digamos, todo fluye. Hoy, por ejemplo, que ha sido el tema de los oncológicos y los niños, ¿no? Que ahí hay
hasta hay un editorialista ahí de Reforma que insiste en sus programas de radio y en su editorial que no hay insumos médicos a pesar de las declaraciones en salud. Hemos hecho una investigación y está probado y podemos comprobarlo y podemos hacer visitas a los lugares donde están estos medicamentos para niños y niñas que tienen necesidad de contar con medicamentos oncológicos. Están en los estantes, están en las bodegas, están en los hospitales. Hay una comisión especial dedicada a que esto ocurra. Entonces, estamos tomando todas las previsiones a que en materia de salud pueda contar la población con de poder ser atendida y como debe ser. Y además, este gobierno no solo está haciendo estos esfuerzos, sino está cumpliendo con el artículo 4 constitucional de que la salud es un derecho humano, y eso lo vamos a hacer universal. Ya no se va a tener que pagar para poder tener acceso a los recursos médicos. Sí, te paso ahorita que colguemos, te voy a enviar un mensaje con el nombre del hospital, que es del INSABI, y donde nada más tienen 3 respiradores. En fin, hay una serie de casos que no me va a dar ahorita la vida para mencionarte en varios estados de la República. Por eso, esto cuando señalas de que, bueno, es que ningún director de alguna institución se atreve a decir de cuánto fue el recorte, porque todavía está en una revisión, pero mientras está la revisión ya les detuvieron los ingresos, y está en varios casos está tremendo, porque hay un vacío de información ahí, Jesús Ramírez, que no sé si ustedes lo están dimensionando, el vacío de información que hay con respecto de los recortes, y que se hace, y que nosotros vamos recibiendo las denuncias de varios programas que se recortaron, y que, como que señalabas de Casa del Refugio y otros programas que tenía el INAI, perdón, el INPI. Que tiene, no se han cerrado. No, pero pues ya no les está llegando el recurso. Hay que ver, pero no se va a cerrar ninguna, ni la casa de las mujeres indígenas, ni de los refugios de mujeres víctimas de la violencia. Todo eso se va a mantener. Ya. Bueno, Jesús Ramírez, ya para concluir, con respecto de las mañaneras, Jesús Ramírez, ¿cuáles son los criterios ahora? Sé que en tiempos de pandemia y de COVID has ido modificando los criterios. En las últimas 2 ocasiones que Rompeviento TV, a través de mi persona, hemos ido ahí, pues ahora es que nos dejan esperando a que todos entren, y luego nos dicen que ya que entren, y que entre el presidente y que entren todos, entonces nos dicen si sí podemos pasar o no podemos pasar, a pesar de que tú ya diste una cierta autorización, o no sé cómo funcione ahí esa parte, pero pues eso nos ha, por ejemplo, en nuestro caso, pues se nos hace casi una falta de respeto el modo como se maneja eso, que de pronto uno llegue, si tú me dices, pues llega ahí a las 6 o a tal hora, yo puedo llegar y no sirve de nada, porque pasan todos los que están, no solo los que están adelante de mí, sino los que están atrás de mí, y es el caso de varios colegas periodistas. ¿Cómo es el criterio actualmente de los medios para poder entrar, y de los periodistas, Jesús Ramírez? No, bueno, la verdad es que siempre hemos sido muy abiertos y dejamos entrar a todos los que están acreditados. El problema es que en tiempos de pandemia, pues con las medidas de sana distancia, pues tenemos que reducir el número de personas en el salón. No puede haber más de 50 personas. Entonces, pues vas haciendo las cuentas entre los camarógrafos, el staff, y el problema no es que eso es fijo, pero dependiendo de los temas de coyuntura, a veces el presidente está solo comunicando, a veces va acompañado de 1 o 2 secretarios, a veces hay hasta 6. Entonces, dependiendo del número de los que asisten a las conferencias, como se permite o no la entrada hasta completar 50 personas. Entonces, no es arbitrario, es más bien circunstancial. Entonces, siempre intentamos, cuando los periodistas independientes o de medios
digitales o hasta youtubers llegan, pues de darles el espacio, o sea, si hacemos ese esfuerzo. Yo te pido de antemano una disculpa si ha habido momentos en los que no has podido entrar, pero también otros en los que has entrado. Entonces, no es contra nadie ni hay criterios de discrecionales. Es más o menos la idea es un equilibrio. Como hay, digamos, si poníamos, hay varias maneras, desde rifar el lugar hasta permitir que sea que como van llegando, van entrando, pero eso también es muy desigual, porque también, pues, hay quienes llegan por razones X, o viven cerca, o cuentan con ayuda extra, y llegan muy, muy, muy temprano, entonces ponen en desventaja a los que viven lejos, que son periodistas profesionales, pero que tienen que usar transporte público, en fin. Entonces, un poco lo que hemos hecho es equilibrar que de los diferentes tipos de medios, pues esté equilibrado su presencia en la conferencia. A veces eso, pues... Pero ¿cómo es ese equilibrio, Jesús? O sea, yo soy medio de comunicación digital, y de pronto veo que ahora hay unas etiquetas ahí que dicen TV, van hasta adelante, multimedia, no sé qué, etcétera. ¿Cómo decides ese criterio? Más bien estamos bien que entre uno de cada nicho, digamos, de medios, ¿no? Uno de televisión, uno de prensa escrita, uno digital, uno de radio. Y así que se vayan intercalando, de tal manera que hay un equilibrio del tipo de medio, sin saber qué medio es, sino conforme van llegando, en función de esta distribución, pues que haya un equilibrio. Es, digamos, una manera, puede ser no la más justa, pero es la manera más equilibrada que hemos encontrado. La otra era por lista, pero y entonces entraban el miércoles, y entonces también eso era un desajuste un poco, porque entonces, de hecho, ya no entraban ciertos medios, ¿no? Entonces, tenías que, por ejemplo, las televisoras que tienen que transmitir, pues ya no iban a entrar un día, entonces también eso era en detrimento de la cobertura que le destinan a la conferencia. Entonces, tuvimos que hacer un equilibrio. Vamos a poner más atención, sobre todo los medios independientes. Ya varios periodistas, por ejemplo, los periodistas de a pie de página, en fin, periodistas independientes que vienen de los estados, pues nos han pedido que no los maltratemos en exceso, porque como no están considerados en estos espacios, en esta distribución, pues a veces pareciera que se les deja al final, pero no, ya hemos tomado cartas en el asunto, y los periodistas independientes, digamos, en este nicho especial de algunos medios, pues les estamos dando el espacio, la atención de que, bueno, pues si vienen de lejos o no están todos los días, en fin, pues se les permite o se les busca que estén dentro del salón para que puedan hacer sus preguntas. Ya, bueno, Jesús Ramírez, sí es un tema ahí largo, nada más. Entonces, en lo que toca a medios de comunicación, tú pusiste una cifra de cuántos medios entran de televisión, cuántos de multimedia. En este cierre que tienen de 50 personas, ahí tú estás poniendo una cifra determinada para televisión, para medio impreso, para esto que le llaman multimedia o medios digitales. ¿Hay cifras específicas? Eso lo quiero entender porque... No, pues es la misma proporción. Es de un número absoluto dividido en 4 o 5 y ya, no más. Ya. Considerando los independientes, digo el quinto, pero los 4 rubros fundamentales, radio, televisión, medios impresos y multimedia, pues ahí se divide entre 4, y ahí para que sea equilibrado según el tipo de medio. Sí, si no es discrecional lo de la entrada, yo nada más quisiera entender por qué, si yo llego y soy el número 10 en la fila, ¿por qué me detienen y pasan todos los que están atrás de mí y yo tengo que esperar? Debe ser un tema respecto a tu acreditación. Debe ser que no sé si estás registrado y tienes tu credencial o llegas como invitado. No, tengo mi gafete normal. No entiendo, ahí déjame investigar, porque pues ahora sí que yo no puedo estar en la entrada, porque
en ese momento No, lo sé, en seguridad, pero investigo, porque eso no es correcto. Ya. Bueno, Jesús Ramírez, te quiero agradecer muchísimo, me colgué del tiempo que te había propuesto la entrevista, pero te quiero agradecer siempre la apertura de poder hablar de estos temas y pues gracias siempre. Yo nada más quiero hacer un comentario, porque sí es importante, que está dentro del, digamos, el ambiente, respecto a la crítica y el debate del presidente y el gobierno con los medios de comunicación. Ah, buenísimo. Creo que eso es algo fundamental. No estamos acostumbrados en nuestro país a un debate democrático. Todos tenemos que aprender, los actores gubernamentales, los actores políticos, la sociedad y los medios, a tener una libre deliberación, y que ojalá aprendamos en las redes sociales a llevarla a cabo, porque la polarización falsa o las campañas de odio o este asunto de blanco-negro, pues no ayuda, ¿no? Entonces, pero sí me parece importante, y en eso rescato la mañanera como espacio de información. Es muy importante lo que está ocurriendo en este país. Por primera vez se transparenta la acción pública, por primera vez se responde en tiempo real y sin agenda previa a las preguntas de la prensa, de los periodistas. Si no son de la mejor manera expresadas, no hay gente que no tiene experiencia y no están bien articulados, pues es parte del aprendizaje social de lo que estamos viviendo. Pero yo creo que debemos rescatar esta apertura única que tenemos en esta historia de este país, de que un gobierno está expuesto todos los días, el presidente, a responder, a deliberar, y bueno, también eso tiene riesgos, pero hay que ver sobre todo las virtudes de eso, y eso pues es, digamos, hay un aprendizaje social y popular respecto a la actividad pública, que antes no se entendían por qué se tomaban las decisiones, ni se ponían en perspectiva las opciones, ni se cuestionaba por qué se hacía, y en fin, esto, hasta este asunto de yo tengo otros datos, que ya es sentido común, ya todos lo usan, hasta los comunicadores, y yo también tengo otros datos, señor presidente. En fin, esto está bien, me parece muy importante que suceda en este país, y que este es un ejercicio democrático, y que cuando se ejerce en esta deliberación se responde a los ataques, o se responde a las falsas informaciones, o a las fake news deliberadas, o a las interpretaciones sesgadas, pues es un derecho del gobierno hacerlo, porque también es de interés público precisar los asuntos. Cuando se señalan algunas personas o algunos medios, pues se les ha tomado, digamos, lo consideran una estigmatización. Yo pienso que es parte de la vida democrática, es decir, transparentar. La transparencia no es solamente para el gobierno, la transparencia debe ser para toda la sociedad, transparentar los intereses que representan los puntos de vista, que también el ejercicio periodístico tiene sus bemoles, que tenemos empresas que defienden intereses y que utilizan los medios para, pues, defender sus intereses, y a veces la opinión pública, pues, en ciertos momentos no parece estar muy clara de este proceso, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante, y lo digo, y con eso cierro, porque los medios de comunicación también tienen otros negocios, forman parte de conglomerados económicos que tienen otras inversiones en otros sectores, y que cuando la política pública los afecta, pues aparecen en sus primeras planas, aparecen en los principales espacios noticiosos, y eso la gente a veces no lo sabe. No sabe que hay periódicos asociados a las farmacéuticas, no sabe que hay medios de comunicación asociados a las mineras, o a las petroleras, o al sector energético, y que entonces cuando expresan una crítica o hacen un señalamiento también tiene, digamos, otras lecturas. Y eso forma parte de la democracia. No, y yo creo que el espacio de la mañanera sí me parece único, y ojalá se mantuviera siempre. Nada más que también se ha prestado, ahorita que mencionas esto, Jesús Ramírez, a que, por ejemplo, se hacía un estudio y son pocos periodistas los que son seleccionados luego por el presidente de la República, es decir, a los que más le asignan, les da la palabra para hacer las preguntas, pues hay 5 o 6 periodistas que tienen más del 50% de que se les dé la oportunidad,
cuando hay otros que no se les da la oportunidad. Precisamente como señalabas hace un rato, la reina de pie de página o cualesquier otro que luego tienen que esperar hasta un mes a que se les asigne la palabra. En mi caso, incluso también, que de pronto tengo que ir una semana. Pero reina, como señalas de Sonora, porque además tenemos representaciones estatales. Sonora tiene 4 o 5 periodistas luego. Entonces también hay sobre representación regional. Y pues Reina ha tenido bastantes participaciones y además muy afortunadas. Yo creo que no ha estado mal. A lo mejor sí tardó en poder preguntar un mes, pero para, o sea, la cantidad de preguntas que ha hecho, de temas que ha colocado, incluso hasta atención al pueblo guarijío de Sonora, que, en fin, sus demandas ya fueron atendidas. Eso también es importante. No caer en la gestión, porque a veces hay esa tentación de que los periodistas sean gestores de temas, pero a través de la mañanera se han resuelto denuncias, se han iniciado procesos de investigación y se han resuelto problemas sociales. Entonces yo creo que también esa franqueza con la que se tratan las cosas, vamos a buscar un equilibrio más, pero siempre, tú dirás 5 periodistas o 6 o no sé, pero siempre hay críticos y puede ser gente que está a favor, pero no es de un lado, como dicen en las redes algunos, que hay un corifeo de periodistas o de youtubers o de gente de las redes que sea a la que se les permite preguntar, y a los periódicos críticos o a los periodistas críticos no se les permite. Siempre habrá una crítica de Reforma, siempre habrá la radio que cuestiona, habrá el periodista que está señalando los puntos sobre las sillas, y así es parte de la deliberación. La última vez que estuve ahí, Jesús Ramírez, que hice una pregunta al presidente, el presidente te volteó a ver y dijo, bueno, Jesús, pues sí es cierto, este compañero ya van varias veces que viene con este asunto de lo de Aldama, Chiapas, hay que hablar con Encinas para que pues ya se le dé una respuesta, a ver un informe completo que ha pasado. De eso hace 2 meses, Jesús. No he podido volver a entrar a la mañanera por estas razones que te decía, o si entro, ya estoy hasta atrás y obviamente nunca me van a dar la palabra. Y no ha habido respuesta ahorita que señalas de que los temas que se plantean ahí, que yo te doy la razón, que plantear los temas en la mañanera le da un reflector importante a la problemática y que el presidente le da atención, comúnmente da instrucciones para que se resuelva tal problema, cosa que uno celebra mucho. Pero, por ejemplo, en este caso de Aldama, Chiapas, seguimos con silencio en la torre ahí y... No, porque sí se ha atendido. Mira, por ejemplo, tú planteabas lo del preso de Cristóbal. Sí. Me atendió, tengo la carta personal firmada por él, producto de tu pregunta, donde él pide que por el momento no se le traslade a San Cristóbal, como tú has planteado, por el tema del COVID. En el caso de Aldama, en Aldama también se está atendiendo. Es compleja, la violencia en Chiapas tiene muchas vertientes. La conocemos tú y yo, ¿no? Crimen organizado hasta cacicazgos, en fin, dinámicas sociales y hasta conflictos agrarios o religiosos, pero sí se ha atendido, creo que está en un proceso no ha dejado efectivamente en algunos momentos de tensión, de haber disparos, pero se está atendiendo, y sí hay, ya el gobierno federal entró a la región, están con los programas sociales, hay una con el INPI, con la diócesis de San Cristóbal, o sea, hay un conjunto de actores, no solo el gobierno federal, que están buscando la conciliación y atendiendo en una situación que es difícil, porque ha sido muchos años de ausencia del Estado. Sí, bueno, sí, es un tema que da para largo, Jesús. Yo le estoy dando seguimiento y tengo los reportes hasta el día de ayer y sé lo que se habló en las reuniones, lo que se acordó, siguen los disparos tremendos y eso no para, y es muy triste que no se pueda detener, y además conozco perfecto el problema ahí. Hay manera de por lo menos hacer que se detengan los disparos, pero pues no sé qué esté pasando por allá, que no se le dé una respuesta,
y pues con la instrucción que dio el presidente López Obrador, pues no hemos tenido un reporte o un informe oficial por parte de la Secretaría de Gobernación. No, sí hay, pero bueno, yo te lo comparto. También la Guardia Nacional hace presencia ahí, no tiene una base permanente, pero está pendiente. Y sí, efectivamente, sigue habiendo problemas, pero bueno, vamos viendo cómo atenderlos. El asunto está en que no se sigue presentando, pues tú mismo sabes, hay mesas de trabajo, hay diálogo, a lo mejor no se acaba de resolver, pero estamos en el proceso de atención. Y bueno, también en el COVID todo este tema de la crisis sanitaria en Chiapas, pues también distrae las fuerzas hacia atención en otros rubros. Ya. Jesús Ramírez, te agradezco, te reitero las gracias por esta entrevista y seguimos ahí en contacto. Jesús Ramírez, te mando en un rato el dato que te decía de Abel Barrera. Muy bien, por favor, y atendemos y vemos que con el INSABI, si es un hospital del INSABI, vamos a ver, porque pero pues así, si es necesario, pues se le toma atención especial. Está Rocío Bárcena ahí, enviada por el gobierno federal, para atender todos los temas de salud y de si faltan camas de terapia intensiva, si faltan espacios hospitalarios, es una prioridad. Y Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, por ser lugares con una precariedad en materia de salud, pues es una atención especial. Vale, Jesús, te mando un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, buena tarde.